Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La unidad en los sectores democráticos venezolanos no debe seguir siendo una utopía o un sueño irrealizable. Hoy más que nunca, Venezuela necesita que las fuerzas opositoras se pongan de acuerdo para enfrentar los retos que implica el plan del nuevo presidente de Estados Unidos en relación con el conflicto venezolano. Una oposición fragmentada no podrá lograr los objetivos de desalojar democráticamente al chavismo del poder. Si el plan de Biden se cumple, esas fuerzas democráticas deberán organizar unas primarias para elegir al candidato presidencial unitario para enfrentar al chavismo. Esas primarias no solo legitimarían al aspirante presidencial, sino que además revitalizaría la relación entre partidos y ciudadanos que hoy se encuentra tan fracturada producto de los fracasos acumulados. Es comprensible que existan diferencias en la oposición, diferencias en relación con la estrategia, discrepancias por la falta de honestidad y transparencia del gobierno interino y hasta celos entre los distintos liderazgos. Nada de eso está por encima del interés nacional de recuperar a Venezuela. Es la hora de conversar y llegar a acuerdos mínimos. Venezuela nos necesita unidos en este 2021. Al regreso, converso con Enrique Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, sobre la estrategia de la oposición y la vía electoral como solución a la crisis venezolana. Ya regresamos. Hoy converso con Enrique Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo. Gracias, Enrique, por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Hermano Darwin, mucho tiempo por estar en tu programa, siempre con inconvenientes de conectividad, de comunicación. Pero bueno, aquí estamos muy contentos de verte, saber de ti. Tanto te necesita el Zulia, el periodismo bueno y de calidad que tú haces. Así que gracias por la oportunidad que me das. No, y además está decirte que necesito estar en el sur. Extraño mi estado, extraño mi ciudad, extraño a los amigos que por supuesto uno tiene allá, pero desafortunadamente las circunstancias políticas no me permiten estar allá y seguir ejerciendo el periodismo. Enrique, entremos en materia. El 5 de enero marca una nueva etapa en la lucha de la oposición. ¿Cuál crees tú que es el estado actual, la situación actual de esa lucha que está tan fragmentada, opiniones diversas, y ahora más que nunca con el tema de la posible vía electoral en este año 2021? Mira, yo creo que la oposición, además de desunida, estamos, porque soy parte de la oposición, confundidos en cuanto al camino que hay que tomar. Creo que la estrategia que se utilizó no tuvo éxito. La oposición estamos bastante más débiles. El haber perdido la institucionalidad de la Asamblea Nacional no es cualquier cosa. Por lo tanto, debemos reconocer, y en mis declaraciones de los últimos días, he pedido evaluación, balance, acto de contrición para poder diseñar una estrategia correcta de cara al futuro. En este caso, yo percibo que el país ha perdido mucho. El país, la oposición, el gobierno se encuentra en una posición política más descansada, pero la situación económica, de gestión, la situación fiscal del gobierno, del Estado y del país
es absolutamente inmanejable e insoportable. Solamente se mantiene el gobierno porque, bueno, porque no tiene escrúpulos y es un gobierno absolutamente indolente. Y en este caso, la oposición, sostengo, tiene que reflexionar mucho, no solo en el tema de la ruta electoral, que es un tema fundamental, sino también en cómo acercarse mucho más eficientemente al descontento que se encuentra enraizado en nuestro país. Descontento que amenaza con volverse incluso en contra de nosotros mismos en la oposición, si no logramos dar en el clavo con una política que yo sostengo que desafortunadamente, Darwin, ya no es a corto plazo, sino a mediano plazo. Construir una sociedad, construir un país alejado de los códigos de comportamiento, de los códigos políticos que han dominado a Venezuela estas últimas 2 décadas, códigos de intolerancia, de odio, de separación. Es decir, aún nosotros estamos viviendo en el mundo de Hugo Chávez, desafortunadamente. Estamos viviendo en ese mundo controlado por esos códigos. Y yo creo que la oposición tiene que generar códigos nuevos, alejarse mucho de ese mundo construido a imagen y semejanza de una llamada revolución y concentrarnos en el mundo del futuro, de la modernidad de nuestro país y concentrarnos sobre todo en darle esperanza a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes. Ahora, Enrique, lo urgente mata lo importante, como dice un amigo en común, por cierto. Lo urgente es salir del chavismo, porque lo que hace la oposición en creando códigos, si el chavismo sigue controlando los medios de difusión, y la oposición está medio invisibilizada en Venezuela. Ahora bien, hay una estrategia, porque es una de las cosas que a mí me preocupa, y lo vengo reflexionando públicamente desde octubre, noviembre del año pasado. Yo no percibí en aquel momento, y ahora menos, una estrategia post 6 de diciembre y post 5 de enero. Sí, yo debo coincidir contigo y no me siento bien haciéndolo. Te digo, no porque no me guste coincidir contigo, sino porque la coincidencia es dramática. Porque efectivamente tiene que haber una estrategia y en mi opinión es de mediano plazo. Hasta ahora, estos últimos años, hemos estado con un rumbo bastante confuso en el sentido de que la mayoría de la gente percibió que la oposición estaba detrás de la búsqueda de una salida mágica, una salida importada. Al percibir eso, la mayoría de los dirigentes se cruzaron de brazos porque, bueno, basta con esperar que el Harry Potter venezolano aparezca con una varita mágica y solucione los problemas de nuestro país. Basta con esperar que Mr. Trump tome una decisión e invada nuestro país. Basta con esperar que la comunidad internacional actúe para liberar a nuestro país. Y resulta que eso no solo no ocurrió, sino que eso ha sido equivocado, el permitir que se enraice en el pensamiento de la gente, porque entonces combate cualquier otra estrategia de acumulación de fuerza que tú puedas tener. Y en ese sentido, yo creo que hay que hacer ese acto de contrición. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con que la comunidad internacional participe en la presión que hay que hacerle al gobierno totalitario en Venezuela para que entienda que tiene que volver al camino democrático. Estoy completamente de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que nosotros, los dirigentes políticos venezolanos, descansemos la responsabilidad del cambio en nuestro país a las decisiones que se tomen fuera de nuestra tierra. No habrá solución importada. La solución la tenemos los venezolanos en nuestras manos. Los venezolanos que estamos dentro y que estamos fuera del país. Pero los venezolanos lo tenemos en nuestras manos y tenemos que asimilarlo, porque entonces ese es el sustrato de la estrategia. ¿Ves? Toda estrategia necesita un sustrato y necesita un objetivo. Y en este sentido creo que efectivamente, como tú dices, hay que revisar las cosas. Y hay que revisarlas con honestidad, en función de ver durante este tiempo qué hemos obtenido. Por ejemplo, fíjate tú, yo creo que ha habido un logro importante en el establecimiento de un frente internacional en contra del totalitarismo en nuestro país. Ahí hay un logro. Y yo creo que eso es positivo de resaltar. Pero a lo interno,
nosotros hemos ido perdiendo espacio, ¿no? Cuando llegamos en el 2015 a la Asamblea, la situación era otra, en el 2016, quiero decir. Y terminamos el ejercicio con 2 TCJ, con 2 fiscalías, con 2 asambleas, Y sin un CNE. con dos presidentes. Entonces quiere decir que la teoría estratégica que se impuso fue la del Estado paralelo y no nos dio resultado. Yo sí creo que hay que reflexionar. Y la reflexión es muy sencilla para mí y yo la quiero simplificar. Por supuesto, corriendo el riesgo de que en la simplicidad no se entienda la globalidad del problema en el que estamos. Hay que jugar en todos los tableros. Yo creo que debimos jugar en el tablero de la elección del 6 de diciembre, porque le hubiéramos dado una paliza al gobierno. Y yo nunca entendí, yo di un debate interno en mi partido fuerte, perdí por supuesto, fui derrotado, pero nunca entendí por qué empeñarse en no participar. Siempre pensé que había que participar, que había que ocupar las posiciones. Hoy pienso lo mismo en cuanto a la elección regional y local. Creo que lo cortés no quita lo valiente, en el sentido que nosotros podamos seguir con la presión internacional, seguir buscando aliados internacionalmente, pero ocupar las posiciones que tenemos que ocupar en nuestro país. Hay que ver en la cara, decirle al zuliano que no vamos a participar y que vamos a dejar en ejercicio de la gobernación a la misma persona que lo ha tenido hasta ahora. Sencillamente porque no vamos a competir. Eso es un gravísimo error. Igual que con las alcaldías, y para sobre todo para la provincia en nuestro país. Ahora, llamar a votar, aún en la peor condición, no es un delito. Y me detengo rápidamente, Darwin, si me permite, en el tema de las condiciones. La peor condición para un proceso electoral que hay en Venezuela, la tiene en contra el gobierno, que es el profundo descontento que hay, 90% de descontento. Es verdad que hay mucha trampa, pero la trampa no puede con un pueblo que se decida a cambiar. Lo demostramos en el 2015, o es que el gobierno quería perder la asamblea en el 2015. Lo demostramos incluso en la elección de Juan Pablo Guanipa en el Zulia, que ganamos limpiamente. Entonces, el discurso de la lucha por las condiciones, no, en mi opinión, no dice la verdad. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en luchar por condiciones óptimas, pero tienes que luchar participando. Porque si es verdad que esto es un totalitarismo, yo pregunto, ¿no es ingenuo pensar que yo le voy a exigir al totalitarismo las condiciones que necesito para ganarle y él me las va a entregar? No tengo que arrebatárselas. Y tengo que arrebatárselas participando y con un pueblo participando. Porque un político solo, una persona, no puede cambiar este país. Lo tenemos que cambiar todos unidos. Y la forma más sencilla de unir al pueblo es una expresión electoral. Por eso es que sostengo que nosotros deberíamos analizar seriamente, después de evaluar, después de discutir, tener una discusión amplia en los partidos, democrática en los partidos, asumir el hecho de que vamos a participar sin abandonar el tablero de la lucha internacional, sin abandonar el tablero de las presiones, pero también presionando lo interno. Es de que tenemos que hacer una pausa. Te quiero dejar una interrogante para el regreso. Yo soy de los que creen que a pesar de los pocos logros que ha obtenido el gobierno de Guaidó a nivel internacional, que hay que reconocerlo, a lo interno hay un fracaso. La mejor demostración es la fragmentación que existe, no solamente entre los partidos, sino de los partidos con los ciudadanos. Esa fractura de la oposición partidista con los ciudadanos, yo la considero que está en un punto de mucha gravedad. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.
Enrique, te dejaba una interrogante al finalizar el segmento anterior. La mejor demostración, a mi criterio, Darwin Chávez, periodista, del fracaso de la gestión de 24 meses de toda la coalición opositora, liderada por Guaidó, para que no recaiga toda la responsabilidad en el muchacho, es la fragmentación que hay a lo interno de esa coalición, pero además la fractura que existe entre los partidos y los ciudadanos. Yo quiero que tú me hagas una evaluación real, Enrique Márquez, con crudeza, de cuál es tu opinión sobre cuál es el balance que haces de la gestión realizada por Guaidó durante 24 meses. Mira, eh, debo decir que tienes razón, es obvio que hay una fragmentación opositora que hay que solucionar y la forma de solucionarlo es con mucha amplitud. En muchas oportunidades, por ejemplo, siendo yo un hombre crítico de lo que está ocurriendo en la oposición, me he sentido dejado a un lado, porque si piensas distinto, sencillamente te sacamos del círculo de decisión. Ha habido un error en los últimos años de solamente escuchar a quienes están de acuerdo conmigo y no a los que están en desacuerdo conmigo. En este caso, se ha dejado a un lado a gente importantísima que tiene mucho que decirle al país, que de pronto no tiene partidos tan lucidos o tan grandes, no sé cómo decirlo, pero que son importantes para el país. Y eh, Juan Guaidó, que es una persona a la cual respeto, y me parece un joven que es ojalá logre desarrollar su política de una manera acorde para que le sirva al país como yo creo que él quiere servirle, este, eh, no pudo convertirse en un líder de todo el país, sino el líder de una porción importante, pero de una porción que está situada en un extremo. Yo creo que fueron las decisiones que se tomaron equivocadas para no abrir la participación en ese bloque a todo el país. Yo sostengo que el chavismo tiene que ser sustituido por un movimiento político inclusivo, amplio, heterogéneo, que pueda aceptar las diferencias en su seno, que las procese democráticamente. Ha habido un retroceso importante, y esto hay que evaluarlo también, en la democracia interna de los partidos políticos. Porque entonces los partidos han sido de alguna manera tomados por las urgencias de la toma de decisiones, y las decisiones no han sido tomadas por sus bases, por sus dirigentes, sino que han sido tomados por individualidades. ¿Qué ocurre entonces? Que se ha despegado también la decisión política del razonamiento colectivo. Me refiero incluso a los partidos que siempre han apoyado a Juan Guaidó. Entonces, creo que eso hay que corregirlo. Y decisiones tan importantes como la de este año, que vamos a hacer en las regionales, tienen que ser discutidas en el seno de los partidos. No puede haber democracia en la sociedad si los partidos que buscan esa democracia no son democráticos. Ahora, Creo que es Enrique, importantísimo tú decirlo. conoces lo que ocurre en el G4. Aunque no estés participando ya en el G4, tú conoces ese monstruo por dentro y sabes lo que se discute ahorita. En este momento no se está discutiendo la vía electoral como una opción en el 2021. Mira, yo percibo que la opinión que yo expreso es coincidente con la opinión mayoritaria de los partidos de G4. Me refiero de los dirigentes. Y te lo digo porque entre nosotros conversamos, nos manifestamos nuestras inquietudes y quizás yo tenga la oportunidad de decirlo públicamente, porque honestamente creo que es importante el debate público, no solamente el debate a lo interno de las paredes del palacio, de gobierno o de lo que sea, sino el debate público es fundamental y por eso me atrevo a hacer estas opiniones públicas con mucho respeto, pero también con mucha preocupación. Y yo percibo que la mayoría de la dirigencia, no solo de mi partido Un Nuevo Tiempo, sino de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Acción Democrática y del resto de las organizaciones, están muy preocupadas por el camino que lleva la oposición en Venezuela y están exigiendo
a su estilo, a lo interno de los partidos, un debate acorde para poder llegar a una conclusión que nos permita a todos avanzar. Pero, y no solo avanzar, yo quiero hacer una reflexión muy corta alrededor de las motivaciones de la lucha política. La lucha política puede estar motivada única y exclusivamente por la búsqueda del poder político. Y bueno, eso es un motor. Pero yo creo que también hay que pensar un poco más en la gente. En algún momento se nos planteó, sobre todo a los zulianos, cuando se evitó, por problemas internos en la oposición, que se aprobara el proyecto eléctrico financiado por la CAF y la ONU, se nos planteó, mire, no podemos buscar recursos para invertir en este tipo de cosas, porque eso ayuda a Maduro. Y mientras Maduro está en el poder, esto no va a mejorar. Por lo tanto, vamos a esperar que Maduro se vaya para cambiar las cosas. Entonces yo planteo lo siguiente. Yo planteo que se debe trabajar primero en beneficio de la gente y que esa búsqueda y esa política que se enraice con el pueblo sea suficientemente fuerte para lograr el cambio político. Lo que no creo que vaya a ocurrir es un cambio político sin pueblo. No creo que eso pueda ocurrir. Y yo creo que la oposición me incluyo, preocupado como estoy, hemos perdido espacio en la sensibilidad que tenemos que tener frente a los problemas que tiene nuestro querido Estado Zulia, donde estoy, donde me quedo, y el país también. Nuestra brújula no debe ser solo la búsqueda de la sustitución de una persona por otra en Miraflores. Debe ser la satisfacción de los problemas de la gente. Y lo digo con preocupación, porque siento que, bueno, a mí me pasa, yo creo que a todos los dirigentes políticos en Venezuela nos pasa. Cuando vamos al encuentro, la gente nos dice, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes para solucionar estos problemas de gasolina, de electricidad, de agua potable? ¿Me entiende? Yo creo que la oposición cometió un error al abandonar la política reivindicativa de los problemas de la gente. Y propongo que la retomemos. Ah, pero claro, entonces a mí me dirán, ah, Enrique, ¿y con quién te vas a entender en esa política reivindicativa? Bueno, con el poder. Tú tienes que reclamarle al poder que no haya electricidad en el Zulia, que no haya combustible en todo el país. Tú tienes que reclamarle al poder lo que está ocurriendo. Y para mí está claro quién tiene el poder en Venezuela. Así no nos guste, así no nos parezca, así no estemos de acuerdo. ¿A quién le vamos a lanzar piedras en el techo para que se despierte en la madrugada y nos dé respuesta de lo que está ocurriendo? ¿A quién? Entonces yo digo que la oposición tiene que embraguetarse en esa lucha y en esa lucha el pueblo nos va a acompañar de una manera muy decidida porque el pueblo venezolano, estimado hermano Darwin, está sufriendo demasiado. Eso es correcto. Enrique, tú hace unos días, en una entrevista con el colega y gran amigo Rafael Galicia, pudiste revelar tu intención de ser candidato a la gobernación del estado Zulia. ¿Se mantiene esa aspiración? Mira, lo que pasa es que ustedes los periodistas son gente muy aguda y saben ubicar flancos que de pronto uno no los tiene aún claro. Y yo te explico por qué. Porque, Darwin, yo creo que no se trata de una aspiración personal, se trata de una política. Mi intención durante los próximos meses, mi primera intención, es lograr que el Zulia despierte en relación a que el zuliano descubra que tiene que participar, que tiene que entender que no hay solución mágica y que esto está en manos de nosotros, de más nadie. Y sobre todo el tema del Zulia, porque el centralismo nos carga destruido. Y mientras exista un gobernador que esté arrodillado al centralismo, el Zulia no va a poder lograr reivindicaciones fundamentales para su progreso. Entonces el zuliano tiene que entender eso. Ese es mi principal objetivo en este momento. Y por eso creo que la política va por delante de las aspiraciones. Por supuesto, yo estoy muy preocupado porque veo que hay muchos compañeros que de pronto pues no van a participar, no van a tomar esa decisión.
bueno, yo me atrevería en un momento dado a poner mi nombre para ayudar, pero para construir una unidad, Darwin, la unidad de los zulianos, a poner mi nombre con mi experiencia. Yo creo conocer los problemas del Zulia y creo conocer cómo poder resolverlo y quiénes son las personas que en el Zulia tienen la capacidad para acompañar una gestión de resolver los problemas del Zulia. Es Pero decir, lo que yo hiciste creo o que hay no, un... ya tu nombre está en el tapete. No, bueno, porque Galicia, vos sabéis cómo es. Y entonces tiró esta pedrada, me preguntan y yo debo ser honesto, debo ser sincero, porque la sinceridad hay que mantenerla en la política, así cueste. Primero la política. Y no sé dónde va a llegar esa política. Ojalá llegue a poder construir una unidad. Y luego las aspiraciones individuales de cada uno de nosotros. Así como yo me imagino que hay opositores que también quieren entrar. Habrá que buscar un mecanismo para ¿Cómo ponernos de vas a hacer acuerdo. con Manuel Porque, Rosales? Porque me imagino que Rosales, con su ambición de poder, va a aspirar de nuevo a la gobernación. En el caso de que exista la decisión de Rosales, participar. Rosales es una carta importante. Empezando, lo respeto como líder de mi organización política, como presidente de mi organización. Ahora, Lo respeto ahora por su gestión pasada. te hago una pregunta. Tú respetas a Rosales. Ahora, Rosales te respeta tus intenciones, tus objetivos. Bueno, eso lo conversaremos, ¿no? El, Rosales, Guanipa, son cartas importantes, son líderes del Zulia que han venido construyendo sus espacios. Y yo creo que tenemos que tratarnos todos con mucho respeto, porque también pasa que la construcción de la unidad pasa por eso, por el respeto, por el trato condescendiente unos con otros, y de esa manera generar la posibilidad de una unidad real de todos los zulianos, incluso de sectores chavistas o oficialistas que hoy no coinciden con Claro. el señor Prieto. Hay que hacer un gran esfuerzo, Darwin, porque de todo esto el mejor resultado es un Zulia unido para luchar por sus reivindicaciones en materia energética. Hay que solucionar el tema de la energía, porque a pesar de que se percibe una mejoría en el Zulia en esa materia, debo decir que el tema es que el consumo está en el piso, no hay universidad abierta, no hay liceos, no hay colegios, no hay industria. Por lo tanto, al deprimirse el consumo y mantenerse una oferta, pues la oferta más o menos equipara al consumo que hoy hay, pero el ciudadano no tiene energía para su desarrollo. Igualmente el tema de petróleo. No es posible que siendo el Zulia el estado petrolero por excelencia en Venezuela no pueda opinar acerca de cómo desarrollar su industria de petróleo, sobre todo en la costa oriental del lago. La costa oriental del lago está destruida. En el tema agroproductivo, agropecuario, que éramos el primer estado y hoy ya no lo somos precisamente porque, bueno, el centralismo nos acabó. En tantas cosas que tenemos que trabajar y opinar, necesitamos un Zulia unido. Enrique, se nos está agotando el tiempo y hay una pregunta que no puedo dejar de hacer. Yo entiendo tus objetivos, yo entiendo tus ideas, yo entiendo la necesidad de despertar al Zulia y de discutir al interno el tema electoral. Ahora, la intención de un sector del chavismo, porque percibo que no es de todo, y de la oposición disidente, esa que está allí en la Asamblea Nacional, de encarcelar a los diputados de la Asamblea Nacional 2015, en cuyo listado está, porque José Brito te mencionó, ¿no afectaría eso? Bueno, mira, desde hace muchos años nosotros andamos como caminando en la cuerda floja los políticos en nuestro país. E incluso hay muchos compañeros que han tenido que salir de Venezuela, políticos y periodistas, y me remito por lo menos a tu caso, que has tenido que protegerte. Eso yo creo que va a continuar siendo. Y en mi caso particular, pues no te digo que no me inspire algo de temor el hecho de que se me apunte en este momento, pero en mi caso yo pretendo afrontar esta circunstancia de una manera transparente también ante la opinión pública. Y si soy citado por la fiscalía o por la asamblea o por quien sea, voy a ir. Voy a ir a atender eso. Voy a ir a atenderlo porque, Darwin, no tengo nada que temer. Y a pesar de que en Venezuela no hay justicia, pues en algún sitio tenemos que empezar a reconstruir esto. Y yo creo
que la reconstrucción también tiene que ver con la actitud y los códigos que uno utilice. Y en este caso, esa ha sido mi decisión, la he comunicado y bueno, y que sea lo que Dios quiera para nosotros aquí. Nuestro pueblo está sufriendo demasiado. Hay demasiada gente que se ha tenido que ir, como tú, y no la está pasando bien, porque nadie la pasa bien fuera de su tierra. Yo creo que en algún momento tenemos que descubrir los venezolanos que tenemos que unirnos más allá de nuestras diferencias y poder construir el país que todos queremos. Todos unidos. Nadie nos va a solucionar este problema sino nosotros. Bueno, Enrique, gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Esperemos que las cosas dentro de la oposición mejoren y que este 2021 por fin se logre construir esa salida a la crisis venezolana para detener ese sufrimiento de la población. Y a ustedes, estimados suscriptores de Verdades y Rumores, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Contrastes.